la reducción de costo ya no es explotable, ya no es utilizable por países como el País Vasco, por España, por otros países europeos. Hay otros países, otra economía que se han incorporado a los mercados mundiales y que pueden explotarlo con mucho más facilidad. Hay que ir por el camino primero de la calidad, como estaba explicando anteriormente José Luis, y sucesivamente la innovación. La innovación como generación de nuevo producto, proceso, nueva forma organizativa, de mayor valor añadido. Ahora, nosotros ya hace unos cuantos años, razonando dentro de Orquestra, también fuera, en las redes de académicos internacionales, nos dimos cuenta de que hay una paradoja, que también se estaba mencionando anteriormente, una paradoja de la innovación, una paradoja de la competitividad. O sea, a veces observamos de que contribuir a agregar muchos insumos, muchos inputs, en el proceso de conocimiento mediante la inversión en el gasto en I+D o mediante el gasto en capital humano calificado, podemos no conseguir un adecuado resultado en términos de crecimiento económico y anteriormente en términos de innovación concreta, medida en términos de patente o de otra forma. Por otro lado, podemos también encontrar la situación opuesta, o sea, una escasa o limitada inversión en I+D, en capital humano, a la cual se corresponde un gran valor económico, un gran resultado económico. Esas son un poco paradojas, ¿no?, que desde el punto de vista de la problemática subrayan un aspecto en particular que puede ser problemático. Cuando a la inversión significativa en I+D, en capital humano, en infraestructura, no se corresponde un adecuado resultado económico. O sea, apunta hacia una cierta ineficiencia, ¿no?, del sistema. Como antes estaba hablando, ¿no?, José Luis mencionaba el diabolo, yo lo llamo el reloj de arena. O sea, una imagen de cierto cuello de botella en el proceso de inversión y consecución de resultado económico a partir de cierta inversión en actividad generadora de innovación. Entonces, y para eso, intuyendo esta situación, intuyendo que hay países que tienen la versión positiva, o sea, que logran sacar mucho resultado de relativamente pocas inversiones, como pueden ser los casos de Dinamarca, de Noruega, también yo diría los distritos industriales italianos y también el País Vasco, ¿por qué no? Y hay probablemente muchos más casos. Intuimos de que debe haber otra forma, otro modelo, otro sistema que puede permitir extraer resultado económico muy útiles a partir de otro concepto de la innovación. O sea que la innovación se puede interpretar de otra forma. Entonces invitamos en los últimos 2-3 años varios expertos internacionales. Bengt Lundvall ha sido el primero, ya en 2007 vino a Orquestra a trabajar con nosotros. El año pasado organizamos este workshop en el marco del proyecto promovido por Innovasque con nosotros. E invitamos a los mayores expertos de este tema. Estaba Björn Aschheim de la Universidad de Lund en Suecia, estaba Michael Storper de la UCLA de Los Ángeles, estaba Edward Lorenz de la Universidad de Sofia Antipolis en Francia, estaba Ron Boschma de la Universidad de Utrecht en Holanda, estaban Phil Cook de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido. La mayor concentración de expertise que podíamos tener para razonar sobre este tema y para ver que efectivamente existe un modo distinto de generar innovación que no se basa exclusivamente en el gasto I+D y la presentación, la explicación que estaba dando el director de Eustat era muy interesante a este propósito, sino que se basa en otros aspectos o basado quizá más en la práctica de la innovación, en la experiencia, en el aprender haciendo y en la interacción, en la participación, en la motivación colectiva. Todos aspectos que entran en lo que también se llama el conocimiento tácito y los flujos de conocimiento tácito que quizá producen innovaciones de tipo más incrementales, menos visibles, menos radicales que en la ciencia más típica de la física, de la química, o la nueva ciencia, la biociencia, la farmacéutica, los nanomateriales, etc., pero que sí sirven para generar un entorno económico muy dinámico, muy activo e innovador.
Y por eso dentro de Orquestra trabajamos mucho el tema del aprendizaje interactivo. La innovación no es solamente inversión en I+D, sino es procesos de aprendizaje interactivo, en conjunto, de colectivo de empresa e instituciones, agentes del sistema de innovación. En particular, nos dimos cuenta que muchas veces puede haber una gran inversión en infraestructura del sistema de innovación y puede haber un entorno económico de empresa muy activa que no se relacionan mucho entre ellos. Entonces hay un gap, una brecha que hay que acortar, que hay que reducir mediante un trabajo de interacción. Y entonces a veces se puede hablar de nodos locales del sistema de innovación que pueden permitir facilitar la interacción entre empresas e instituciones, por ejemplo, centro tecnológico, universidades, centros de excelencia, entre otros. Y sustancialmente todo eso lo llevamos en este proyecto del cual ahora presentamos un producto, que es este libro, pero en el cual tenemos otro producto que están saliendo a luz. El próximo mes tendremos otro producto que va en línea con la investigación sobre indicadores. O sea, toda la estadística oficial por año han recaudado una serie relativamente limitada de indicadores que se enfocan más en el aspecto de la ciencia y la tecnología, menos en el aspecto de la innovación por práctica, por experiencia, por interacción, por participación, etc. Entonces estamos con Miguel Navarro y con otro colega, estamos buscando identificar estos aspectos que se podrían agregar a la estadística de Eurostat, y entonces suplir información adicional, complementaria y muy útil para entender cómo los procesos de innovación se dan en todo tipo de industria y no solamente en la industria de alta tecnología. Y por fin, antes de pasar la palabra a mi colega Miguel Navarro, presentar brevemente la estructura del libro. Son 4 partes sustancialmente. Hay una parte introductoria, conceptual, en la cual algunos de los expertos internacionales, Lundvall, Aschheim, Lorenz, Cook, presentan estas dos versiones de la innovación, la versión tradicional basada en ciencia y tecnología, respecto a la versión quizá más interactiva, llamada DUI, por el acrónimo de Learning by Doing, by Using y by Interacting, o sea, por interacción, por aprender haciendo, por aprender utilizando. Hay también el tema de la organización que aprende, o sea, de la organización que incorpora la intuición de que no hay que ir exclusivamente por el lado de la I+D, sino también por el lado de la participación, la motivación, la interacción interna a la empresa, la variedad es alternativa, todo aspecto conceptuales que permiten entender cómo funciona la economía de la innovación. Una segunda parte se enfoca más específicamente en el sistema de innovación y sus agentes y la política pública que pueden fomentar la adopción de ambas partes de la economía de la innovación. Y por fin la tercera parte es sobre aplicaciones concretas a caso de clústeres, a caso de ciudades, a caso de empresa específica o grupo de empresas en sus territorios, para entender cómo ellas viven la innovación, cómo hacen innovación, si hacen innovación por la vía científica y tecnológica o sobre todo por la vía interactiva y experiencial, ¿no? Y es algo muy interesante. Y por fin tenemos un capítulo de altísimo valor añadido, que es el capítulo elaborado por mi colega Miguel Navarro en conjunto con María José Aranguren, en que se reflexiona sobre qué significan esta intuición, esta conceptualización en el contexto vasco y nacional más amplio en términos de lecciones para el diseño de política.